Antes de convertirse en uno de los pintores más importantes de la historia, Vincent van Gogh escribió más de 800 cartas, la mayoría a su hermano Theo. No las escribió para que fueran publicadas, tan solo por una necesidad de comunicación de la que siempre se sintió privado. En mi humilde opinión, y a pesar de que solo escribió cartas, estas representan un legado literario inigualable y digno de un gran escritor. Las cartas de Vincent no son un mero complemento biográfico de su pintura. En ellas late una prosa de identidad visionaria, donde cada frase muestra la necesidad de un hombre que lucha por permanecer en el mundo. Van Gogh escribe como pinta, con urgencia, con miedo, con melancolía y con fidelidad absoluta a lo que siente. Me sentiría muy contento si de alguna manera tú pudieras ver en mí algo más que un Aragán. Estas palabras, escritas en un momento de soledad en julio de 1880, no pertenecían a un desconocido, sino al artista más célebre de la historia, Vincent van Gogh. A menudo la imagen que tenemos de él se reduce a la de un genio loco que se cortó la oreja y pintaba girasoles bajo un sol abrasador, pero la realidad es mucho más profunda, más culta y sobre todo mucho más trágica. Vincent no solo pintaba con óleo, pintaba con sus palabras. Su epistolario es un conjunto de 820 cartas que funcionan hoy como un preciado testamento de su pensamiento, siempre salpicado por la obsesión del color. En estas misivas, Vincent nos retrata la cruda situación de los pintores situados en los márgenes, aquellos excluidos de las academias por decisión propia, que vivieron en condiciones precarias pero que hoy son grandes artistas. Os invito a que me acompañéis en este viaje a través de sus textos más íntimos, sus cartas más desesperadas y la verdad de un hombre que, mientras se hundía en la miseria, inventó el arte moderno. Antes de sumergirnos en sus cuadros, debemos reconocer a Vincent como lo que fue, un escritor de una calidad extraordinaria. El lenguaje que empleaba en sus cartas alcanza niveles altamente evocativos. Era un autor muy consciente de la calidad de su prosa, tanto que pidió a sus destinatarios que las conservaran para siempre. Vincent era un hombre de una cultura vastísima. A partir de su periodo parisino comenzó a escribir muchas de sus cartas en francés, dominando esta lengua absolutamente. Pero más allá del estilo, las cartas eran su única ventana al mundo. De las 820 cartas que conservamos, 651 fueron dirigidas a una sola persona, su hermano Theo. Theo, 4 años menor que él, fue el ancla de su vida. Su relación estrecha y entrañable quedó inmortalizada en este intercambio que solo se interrumpió durante los 2 años que vivieron juntos en París. Para Vincent escribir era una necesidad física, un medio para no perder la cordura entre la soledad y la falta de venta de sus cuadros. La correspondencia epistolar comienza el 29 de septiembre de 1872. Desde ese primer momento encuentra en Theo al interlocutor perfecto para revelar sus impresiones sobre los maestros que veneraba como Millet o Rembrandt. Vincent poseía una memoria visual prodigiosa. Era capaz de describir escenas de grabados y cuadros contemplados días atrás con una precisión increíble. Sin embargo, tras esa fachada de aprendiz de arte latía una inseguridad profunda. En 1880 Vincent estaba en un punto de quiebre. Había intentado ser predicador en las minas de Bornheim, viviendo en una miseria extrema para evangelizar a los mineros. Su celo fue tan extremo que las autoridades religiosas lo rechazaron. Fracasado como religioso y sin rumbo como artista, escribe una de sus cartas más desoladoras. Me sentiría muy contento si de alguna manera tú pudieras ver en mí algo más que un Aragán. Hay Araganes por pereza, por falta de carácter, pero hay otro tipo de Araganes. El Aragán a pesar de sí mismo, que está roído interiormente por un gran deseo de acción, que no hace nada porque está como en una prisión, porque no tiene lo que le hace falta para ser productivo. Un pájaro en una jaula durante la primavera sabe muy bien que hay algo para lo que sería bueno. Siente muy bien que hay algo que debe hacer, pero no puede hacerlo. ¿Qué es? El pájaro solo tiene ideas vagas y dice para sí mismo: los demás hacen sus nidos y tienen sus pequeños, y golpea su cabeza contra los barrotes de la jaula, y la jaula permanece allí, y el pájaro está loco de dolor. Este sentimiento de ser un pájaro enjaulado perseguiría a Vincent hasta el final de sus días. Entre 1881 y 1885, Vincent mantuvo una relación epistolar intensa con Anton Barrapar, un pintor aristocrático.
En estas cartas vemos al Van Gogh más rebelde. Vincent odiaba el academicismo y los círculos artísticos e intelectuales. Para él el éxito de los salones era un malentendido. Renegaba de las exposiciones burguesas porque carecían de comunión espiritual. Vincent era consciente de su posición social. Escribió a Van Rappard confesando que, allá por donde iba, guardaba fama de maníaco y de bicho raro. Sin embargo, prefería esa soledad a la hipocresía del éxito. Incluso llegó a decirle a su amigo: si estuvieses de moda, te tendría menos respeto. Fue en esa época cuando pintó Los comedores de patatas de 1885. Con este cuadro quiso manifestar su solidaridad con los campesinos, retratando sus manos deformadas por la dureza del trabajo. Pero cuando Van Rappard criticó la obra, Vincent le devolvió la carta con una contundencia que terminó por alejarlos. Ante la desaprobación, Vincent siempre hacía lo mismo: se replegaba sobre sí mismo y se enfrascaba obsesivamente en el trabajo. En una carta llena de genialidad literaria, Vincent escribió a su hermano desde Dresden en septiembre de 1883. Todo es hermoso aquí, donde quiera que vaya. La floresta tiene mucha mayor extensión que el Brabante. Es algo monótona a mediodía, sobre todo cuando hay mucho sol. Pero precisamente ese efecto que he querido en vano pintar varias veces, no quisiera perderlo. Tampoco el mar es siempre pintoresco, pero es necesario observar estos momentos y esos efectos si uno se quiere engañar sobre su verdadero carácter. En esta hora ardiente del mediodía, la floresta dista a veces de ser encantadora. Es excitante, fastidiosa y fatigante como el desierto, poco hospitalaria y en cierta manera hostil pintarla en esta plena luz y reproducir esos planos que se continúan hasta el infinito. Es algo que produce vértigo. No se puede creer. En 1886 Vincent llegó a París. Mucho antes Theo le había hablado de aquella ciudad como un mundo nuevo donde comenzaba un nuevo movimiento pictórico, el impresionismo. Hasta entonces Vincent pintaba con tonos lúgubres y oscuros, envueltos en las brumas de Holanda, pero en París quedó fascinado por la brillantez del color. Allí escribió a su hermano desde el Café de la Bourse: «Querido Theo, no te enfades conmigo por haber venido de improviso. Lo he pensado mucho y creo que de esta manera ganaremos tiempo. Estaré en el Louvre desde el mediodía, o antes si quieres. Por favor, respóndeme para decirme a qué hora podrías venir a la calle Carré. En cuanto a los gastos, te repito que esto no me gusta más que a ti. Tengo algo de dinero, eso es seguro, y quiero hablar contigo antes de gastar nada. Estaremos juntos, ya verás. Así que ven lo más pronto posible para estrechar la mano de tu hermano que tanto te quiere». Aunque admiraba a Monet y a Pissarro, Vincent siempre se sintió un extraño en la ciudad. En sus cartas confesaba que prefería a los maestros de la generación anterior como Delacroix o Millet. Decía que los cuadros de campesinos de Millet parecían pintados con la misma tierra que sembraban. Para Vincent el arte no era una cuestión de técnica óptica, sino de espíritu. Defendía el retrato pictórico frente a la fotografía con un argumento que hoy resuena con fuerza. Van Gogh pronto se hartó de la vida parisina, llamando a los parisinos pérfidos como el mar, huyendo hacia el sur buscando la claridad que tanto admiraba en los grabados. En Arles, Vincent encontró su paraíso y su infierno. Allí la luz y el color que había visto en los cuadros impresionistas se manifestaron en la naturaleza. Poseído por una energía febril, pintaba paisajes de una sola sentada. Como no tenía dinero para pagar modelos, se compraba un gran espejo y se retrataba a sí mismo, en todos los colores imaginables. Es en este periodo cuando Vincent empieza a teorizar sobre la relación entre el color y la música. En agosto de 1888 escribe a Theo sobre su admiración por los puntillistas, pero confiesa que quiere volver a lo que buscaba antes de París. Una carta sobre su pasión musical decía: «Yo estoy todavía como estaba en Nuenen, a tal punto que sentía ya entonces las relaciones que hay entre el color y la música de Wagner». Esta comparación es clave. Vincent primero, al igual que Wagner, concebía una emoción, un drama y luego buscaba el acorde o el color. Su famosa habitación con cama amarilla no era un estudio de perspectiva, sino un intento de sugerir la calma y el sueño a través de los colores. A pesar de su genio, Vincent vivía en una pugna constante contra sus miedos. Asumió su soledad en contra de su voluntad, imaginándola como la vieja historia de Robinson Crusoe. Intentaba oponer resistencia y tenacidad mediante la pintura, pero el desinterés del público lo consumía. En febrero de 1884 se produjo un cambio en él. Empezó a mostrar sus cuadros a algunos posibles interesados, buscando un mecenas o un alma gemela
que lo sustentara más allá de su hermano Theo. En aquel momento escribió: «No abandono la esperanza de encontrar un día u otro un aficionado a quien se le antoje algún día comprar mis cuadros. No uno o no dos, digamos 50». Esa esperanza nunca se cumplió. Van Gogh solo vendió un cuadro en toda su vida, poco antes de morir. Esta presión económica le generaba una culpa inmensa hacia Theo. En otra de sus cartas a su hermano le decía: «Digo nosotros porque el dinero que viene de ti, este dinero que ya sé que te cuesta tanto ganarlo, te da el derecho, si algo bueno surgiera de mi trabajo, de considerarlo en parte como tu propia creación». La llegada de Paul Gauguin a Arles fue el principio del fin. Eran caracteres opuestos. Gauguin era calculador e intelectual, Vincent era vital e impulsivo. Gauguin se quejaba de que Vincent desperdiciaba la pintura y dejaba los tubos siempre abiertos. Tras 2 meses tormentosos, la convivencia estalló. Gauguin acertó al decir que Van Gogh era un nórdico trasplantado al sur. El sol del Mediterráneo quemaba su cerebro de holandés. Tras el incidente de la oreja y su internamiento en el asilo psiquiátrico de Saint-Rémy, las cartas de Vincent se vuelven un reflejo de sus tormentas anímicas. «Mi querido hermano, todavía estoy escribiendo entre los combates del trabajo. Estoy pintando como un hombre poseído. Más que nunca tengo una furia reprimida por el trabajo y creo que esto contribuirá a curarme. Voy a seguir trabajando muy duro y luego, si la crisis vuelve hacia la Navidad, ya veremos. Y una vez que haya pasado, entonces no veo ninguna desventaja en mandar al cuerno a todos los demonios y volver hacia el norte por un tiempo bastante largo. Irse ahora tal vez sería demasiado imprudente, ya que es probable que haya una nueva crisis en el invierno, es decir, en unos 3 meses. Estoy luchando con todas mis energías para dominar mi trabajo, diciéndome a mí mismo que, si gano, esto será el mejor conductor de la luz para mi enfermedad. Tomo un gran cuidado de mí mismo recluyéndome de los demás. Tal vez sea algo egoísta si quieres verlo así, para no acostumbrarme aquí a las desgracias de mis compañeros y no ir a verlos, pero de todos modos no me siento mal por ello, ya que mi trabajo está progresando y lo necesitamos, ya que es necesario que lo haga mejor que antes». En sus paisajes de esta época aparecen nubes amenazadoras y cipreses retorcidos, y su obsesión por los girasoles era una fijación activa con el sol, al que representaba como un astro cegador que todo lo consume. En mayo de 1890, Vincent se trasladó a Auvers, cerca de París. Allí finalmente recibió algo de reconocimiento. El crítico Albert Aurier escribió un elogio sobre él llamándolo descendiente de los antiguos maestros holandeses, pero el reconocimiento llegó cuando el alma de Vincent ya estaba agotada. Su última carta es estremecedora por su sobriedad. No hay dramatismo, no hay reproches, no hay súplicas. Van Gogh escribe como alguien que ya no espera respuesta. «Querido Theo, gracias por tu carta y por el dinero que me enviaste. Me fue muy oportuno. En cuanto a mí, siento que he fracasado. Para mi trabajo arriesgué mi vida y mi razón se ha arruinado a medias. Eso es todo lo que puedo decir. En cuanto a mis cuadros, sabes bien lo que valen. Yo también lo sé, pero el riesgo sigue siendo demasiado grande y la carga que represento para ti es demasiado pesada. Me gustaría escribirte muchas cosas, pero no encuentro en mí la fuerza para hacerlo. Siento que no puedo serte de ninguna utilidad y veo claramente que mi futuro no ofrece nada bueno. Mi vida también está atacada en la raíz y mi paso vacila. Si tus niños crecen sanos y fuertes, no necesitarán nada más. Si alguna vez te encuentras en dificultades, recuerda que siempre te he querido mucho». Van Gogh sentía que su técnica era insuficiente en medio de las crisis de su enfermedad. Cuando Aurier prometió escribir un nuevo artículo, Vincent respondió con una de sus frases más tristes: «Estoy tan abrumado por la pena que no puedo enfrentarme ni siquiera a la publicidad». Había intentado quitarse la vida antes envenenándose con sus propias pinturas, pero en Auvers la desesperación fue definitiva. El 27 de julio de 1890, Vincent regresó a su habitación herido de bala. Moriría 2 días después en los brazos de Theo. Durante más de un siglo se creyó que Vincent se había suicidado en un campo de trigo. Sin embargo, en 2011 una biografía extensa de Stephen Knight y Gregory White reveló una versión diferente, avalada por forenses. Según esta investigación, Van Gogh no fue el autor del disparo. El tiro habría sido efectuado sin intención asesina por 2 jóvenes a quien el pintor conocía. Vincent, en un acto de sacrificio final, habría decidido proteger a los muchachos con su silencio, afirmando en sus últimas horas que él mismo se había disparado.
Prefirió cargar con el peso de su propia muerte para no arruinar la vida de los otros. Fue su último gesto de esa comunión espiritual que siempre buscó en su arte. La vida de Vincent Van Gogh vista a través de sus cartas no es solo la historia de un pintor fracasado en vida, es la crónica de una resistencia heroica. A pesar de la soledad, de la pobreza y de la enfermedad mental, Vincent nunca dejó de buscar la verdad en el color.